Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Aún se está a la espera de las conclusiones a tomar por la cancelación del vuelo humanitario con destino Curazao, Venezuela, dejando mientras a más de 300 venezolanos varados aquí en la isla, inicialmente pasando la noche en el aeropuerto para pasar a un refugio temporal habilitado en las instalaciones de la refinería Isla, en donde han estado recibiendo alimentos donados como ayuda voluntaria por parte de la comunidad. En el mismo grupo se encuentran a su vez venezolanos que venían desde Bonaire y también se encuentran aquí a la espera de las posibles soluciones que puedan resultar de las conversaciones con las autoridades entre países. Mientras tanto, se encuentran en gratitud con todos los que han ido a colaborar con donativos, sensibilizados con lo ocurrido, y la invitación se extiende para continuar con el apoyo a este grupo de personas que ya habían entregado empleos, apartamentos y todas sus cosas con el fin de regresar a su país, y ahora están en las instalaciones de la refinería Isla, sostenidos por la buena voluntad de todos aquellos que puedan colaborar, sobre todo en estos tiempos en donde se valora el dar, sin importar tamaño o cantidad, recordando que de granito a granito se logran grandes montañas y juntos se llega más lejos. De acuerdo al ministro Gilmar Pisas, es posible que la variante del COVID-19, Omicron, ya esté en Curazao, debido al aumento en las cifras de contagio que se han registrado los últimos días y que continúan en ascenso. Aún hoy en día, dependemos principalmente de la información que viene de Holanda, y recién podemos entender que esta nueva variante supera las 2 vacunas que ya se han colocado. Actualmente, solo 4.000 personas se han puesto la vacuna de refuerzo. Mientras tanto, ya se están preparando las instalaciones de SK para que sea habilitado como segundo centro de vacunación. El ministro hace un llamado responsable, evitando en estos próximos días las aglomeraciones, así como cancelando en lo posible las reuniones familiares. Por los momentos, la vacuna de refuerzo es solo un apoyo alternativo, ya que hay que trabajar con más sabiduría y colaboración los unos por los otros por el bienestar futuro del país. El sector turístico de barcos cruceros está preocupado debido a que tanto la tripulación como los pasajeros que se han contagiado con el COVID-19 no podrán bajar del barco. Así sucedió con la llegada de la embarcación Odyssey, al cual no se le dio permiso para que pudieran bajar a tierra por esa razón. Y según informes que proporciona la embarcación a las autoridades de la isla, los casos continúan aumentando, superando así el porcentaje mínimo permitido. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Venezuela detectó el miércoles los 7 primeros casos de la variante Omicron del coronavirus. Según las investigaciones preliminares de la OMS, la nueva cepa se transmite más fácilmente que las anteriores, pero también causaría síntomas más leves. Estos 7 primeros casos los ponen entonces en alerta máxima como República y a la Comisión Presidencial y a todo el equipo técnico y científico y médico para garantizar y reforzar las medidas de prevención y de bioseguridad. El presidente Nicolás Maduro informó que los casos se detectaron en Caracas y en el vecino estado Miranda en el centro, así como en Lara al oeste del país, con viajeros que regresaban a Venezuela. Según informaron las autoridades, procedían de Panamá, República Dominicana y España vía Turquía. El gobierno de Maduro afirma que el 87% de la población de Venezuela ha sido vacunada contra el COVID-19, aunque cifras de la Organización Panamericana de la Salud indican que solo alrededor de 36% de los habitantes han recibido 2 dosis. De acuerdo con cifras oficiales puestas en duda por organizaciones como Human Rights Watch, esta nación registraba hasta el martes más de 442.000 casos de COVID-19 y más de 5.200 muertes.